Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? La- ¿Cómo están? ¿Bien? Brian, ¿cómo estás? Aprovecho mientras llegan tus compañeros para comentarte. Ayer de la reunión de semilleros, vamos a hacer otra reunión porque los profes no nos pudimos reunir ayer, entonces vamos a hacerla para el jueves. Entonces yo el jueves te enviaría a Brian el link, ¿vale? A las 5. ¿Sí, Brian, me escuchas? Sí, profe, le escuché, muchas gracias. Yo estaré pendiente y me envía el link. Bueno, Ah, listo. Entonces el jueves a las 5 para que tú mires los proyectos de los otros chicos y a ver cómo pueden presentar también proyectos de investigación. Entonces, eso te comento, ¿no? Y eso les sirve mucho para, de pronto, si no vieron metodología de investigación, eso te va a ayudar bastante para metodología de investigación. ¿Listo, Brian? Bueno, esperemos a los otros muchachos y ya iniciamos. Gracias. listo, profe.
Buenas noches. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Vamos a llamar lista y vamos a mirar a ver cómo lo del parcial. Y seguidamente vamos a mirar pues lo que es la distribución física. O sea, ya miramos la logística internacional. Ahora vamos a ver ya en la segunda unidad la distribución física. ¿Listo? Bueno, Brian Prada Yepes. Carmenza Rodríguez. Carmenza. Profe. ¿Sí? Hola, profe. Gracias. Gracias, Brian. Daniela Alejandra Díaz Cabrera. Elder Joan Chicaiza. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Francisco David Palomino. Gabriela Sofía López Moreno. Gabriela Sofía López Moreno. Laura Fabiola Cruz Estrada. Laura Fabiola Cruz Estrada. Lady Marcela Ágreda Santa Cruz. Buenas noches, profe, presente. Gracias, Lady. Luis Eduardo Ibarra Guerrero. Luis Eduardo Ibarra Guerrero. Luisa Fernanda Moises. Luisa Fernanda Moises. Margot Isabel Garcés. Margot Isabel Garcés. Mónica Lucía Narváez. Sofía Eliana Guzmán. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Rubén Darío Resta. Rubén Darío Resta. Beider Zambrano. Presente, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Antonio José Caicedo Ríos. Antonio José Caicedo Ríos. Jason Andrés Herrera. Andrés Mauricio Nazate Bravo. Andrés. Presente, profe. Gracias. Wilson Profe, aquí Canchala. estoy, qué pena. Jason Herrera. Ya. Es que no quería cargar la página, estaba como lento para habilitar el micrófono, pero ya. Ya, muy bien. Jason Gracias. Herrera. Gracias, profe. Gracias, Jason. Wilson Canchala. Richard Esteban. Bueno, entonces, al final de clases, porque hay bastantes que han Profe, faltado. qué pena. Cuénteme. Soy ¿Sí? Sofía Guzmán. Es que me parece que le colocó no. Qué Sofía pena. Diana Guzmán. Sí. Entonces están faltando, estos que faltaron, pues como hay bastantes que han faltado, ahorita al final de clases, pues vamos a ver nuevamente, a ver si se conecta. ¿Listo? Bueno. Profe, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Daniela Díaz, es que me conecté apenas. Qué ¿Ya? pena. Gracias. Daniela Díaz. Sí, Daniela Alejandra Díaz. Sí, es que apenas me conecté. Bueno, muy amable. Gracias, Daniela. Gracias. Bueno, entonces estamos los que debemos estar. No, mentira. Entonces vamos a iniciar revisando su parcial. ¿Listo? Entonces voy a entrar a la plataforma
para mirar cómo les fue en su parcial. ¿Listo? ¿Están mirando ahorita la plataforma todos? Sí, profe, ya Sí, apareció. profe. Listo. Entonces era un taller, ¿no? Era un taller donde se explicaba pues algunos conceptos, donde hablábamos sobre la importancia de la logística internacional a través de ejemplos. Recuerdan, nosotros habíamos en las clases y en las tutorías teníamos varias tutorías donde se hablaba de la logística internacional con ejemplos, teniendo en cuenta pues que esto va a ayudarles como en esa parte de los talleres, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues los que participan en clase, pues se les aumentan los puntos, ¿no? En el parcial. Bueno, entonces tenemos, bueno, dice, es explicar con ejemplos los conceptos de estrategia, de política y de internacionalización. Entonces, con un ejemplo, aquí estaba el concepto, ¿no? O sea, lo que es una estrategia, lo que es la política y la internacionalización. Entonces, la estrategia teníamos que establecerla de acuerdo a lo que habíamos mirado, que era la logística internacional. La estrategia en conjunto de decisiones consecutivas y necesarias que deben analizar y tomar una empresa para conseguir su objetivo. ¿Sí? Entonces, la política es una actividad orientada en la forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Como una manera también de ejercer poder, de minimizar el choque entre los intereses, para que se procedan dentro de una sociedad. O sea, el choque en los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Y la internacionalización se presenta para algunos como una estrategia complementaria, compensatoria, de las tendencias de la globalización en el sentido que pueden contrarrestar los efectos negativos y perversos de tal fenómeno. Pues la internacionalización es las tendencias de globalización para contrarrestar todos los efectos negativos de la parte de globalización. Internacionalización, pues como la exportación, la importación, toda esa parte de internacionalización. Bueno, entonces vamos a mirar en esta parte a ver qué es lo que contestaron algunos. Vamos a empezar entonces con el que está acá primero, que es Antonio Caicedo. ¿Sí están mirando todos? Sí. Sí, profe. Bueno, ojalá pues podamos entender con la letra porque está como complicado entender esta letra. Bueno, me voy a ir con otro para hacerlo más fácil porque ahí ya me tocaría ver bien la letra, ¿no? Bueno, acá entonces a Jason. Jason que está acá. Entonces, Jason me dice explicar con ejemplos. Espérenme un segundo, creo que se le puede compartir para compartirles la parte de lo que nos escribió Jason y luego vamos a ir pues mirando ustedes qué opinan de esto, ¿no? Acá está. Listo. Entonces ahí les estoy compartiendo, ¿sí? Si la están mirando. Entonces, la estrategia, él dice que la estrategia es una estrategia de marketing. Él se fue por una estrategia de marketing por medio de la cual la empresa da a conocer su producto e ingresa en el mercado haciendo un estudio de cómo reacciona el público objetivo, el público objetivo a aprender que otro público puede atender según la demanda. También nos habla del justo a tiempo, donde las empresas cuentan con un mínimo de inventario y todo se hace en el momento para así no tener grandes bodegas y costos de arriendo
incrementan el precio del producto final, ¿sí? Entonces, como tenemos que la estrategia, teníamos que tomarla como, ¿sí? Unas decisiones o un conjunto de decisiones o alternativas analizadas para que la empresa pueda conseguir su objetivo. En este caso, el ejemplo que nos da Jason es la estrategia de marketing, ¿sí? Para que un producto ingrese a un mercado, ¿no? Que es lo que se quiere finalmente en la parte de distribución física, de la logística internacional, que un producto ingrese al mercado. Sin embargo, aquí yo miro que no nos habla de la parte internacional, es decir, hablamos de que un producto ingrese al mercado, pero sería como referente a la parte internacional, ¿sí? Jason, es decir, no olviden que todo de logística y distribución hace relación a la parte internacional. Entonces, el público objetivo, por ejemplo, me hubiera gustado que colocamos, digamos, un público objetivo, puede ser un grupo de personas de tales edades, puede ser, ¿no? Como un nicho de mercado donde puede ser en tal país, ¿no? Eso como la parte internacional. Y lo de justo tiempo sí está muy bien explicado, sí nos habla de un mínimo de inventarios, que eso lo habíamos hablado en las tutorías, que es lo que es justo a tiempo, como un ejemplo también dentro de la estrategia de marketing, o sea, es decir, una de las estrategias de la logística internacional es el justo a tiempo, ¿sí? Que entregar un producto en el lugar correcto, de la manera correcta y en el tiempo correcto, ¿sí? Es decir, en el menor tiempo posible. Y la política, el ejemplo, desde un país que sigue la ley islámica, no se puede ir a vender ropa femenina, muchos o minifaldas, porque se van en contra de sus políticas. Entonces hace más referencia a esto, la ley, no tanto la ley islámica, sino aquí como la cultura islámica, ¿sí? La cultura por el código manejan ellos, es un código de la parte de religión. Entonces, pues, tomándolo por esa parte, es como la cultura, no una ley, ¿sí? Para eso se crearon encontres, para minimizar los riesgos, también apoyados en los seguros, bueno. Y la internacionalización, entonces habla de las alianzas entre empresas extranjeras para llevar nuevos productos, bueno, al público, esto estaría muy bien, en las alianzas, ¿no? Alianzas, por ejemplo, hubiéramos podido tener en cuenta los tratados de libre comercio para poder llevar esos productos, ¿no? Como unas alianzas de internacionalización, ¿sí? Teniendo en cuenta el siguiente concepto, explicar con ejemplo qué es la logística internacional, ¿sí? Entonces, la logística es la clave para lograr el máximo de eficiencia y efectividad, lo cual teóricamente se puede resumir así. Entonces, en esta parte, cuando yo les decía resumir así, ahí estaba la clave, como para que ustedes tengan en cuenta qué es la logística. Entonces, eficiencia, porque entre menos tiempo permanezca un producto, cada una de las etapas, en cada una de la logística, menor es el costo, y se agregarán al valor final del producto y se abastecerá el mercado con mayor rapidez. Efectividad, porque menores gastos se pueden traducir en mayores utilidades operacionales. Siempre habíamos hablado de esa parte de que la logística es disminuir, ¿no? O sea, la cuestión es disminuir los costos para que el producto que salga a nivel internacional, pues no tenga un valor muy alto para poder competir. Entonces, disminuir como por ejemplo las cadenas de suministros, ¿no? Para llegar al valor final del producto. Entonces, como quitar muchas cadenas de suministro. Por ejemplo, digamos, si nosotros utilizamos mayoristas o minoristas, ¿sí? Para llegar al final, entonces, no tener como tantos intermediarios, ¿sí? Como quitar los mayoristas o minoristas y llegar simplemente al público final o al consumidor final a través, por ejemplo, les decía yo en las clases, a través de una buena página web, ¿no? Donde el empresario puede encontrar, pues, los diferentes productos, incluso aparte de mirarlos puede tener las características de ese producto, ¿sí?
cómo se me ocurre a mí también dentro de la página web, cómo podría ser las etapas de comercialización, los documentos que debería llevar, la documentación internacional. Entonces, eso es como lo que se refiere a la logística, ¿sí? Bueno, nos dice Brian, brindar un servicio efectivo, perdón, Jason, por medio de rutas y productos llamando la atención del cliente, extranjero o externo, que se adquieren, que desean adquirir nuestros productos. Todo esto va bajo lo estipulado según las leyes y políticas de cada país. Así la empresa contará con un buen posicionamiento y excelente experiencia para sus clientes abasteciendo esa demanda que tenía en ese país. Entonces, eso es lo que nos dice Jason. ¿Alguien quiere participar sobre esto? ¿Sobre el parcial? Jason, ¿me escucha Jason? Sí, señora. ¿A qué se refiere cuando usted dice un servicio efectivo? Por medio de rutas y productos. Pues el servicio efectivo es lo que prestan, por ejemplo, si yo soy una empresa que estoy exportando, el servicio mío sí va incluido, o sea, si le doy las opciones al cliente de que tengo rutas, o sea, para hacerle llegar el producto que me está pidiendo al otro país o al lugar donde él desee, y si yo tengo los medios y le puedo facilitar eso diciéndole, bueno, esto cuesta tanto y las rutas cuestan esto, o sea, el transporte según a donde vaya a ser, pues sería un servicio más efectivo para el cliente y más fácil porque el cliente no va a tener que estar buscando que quién le lleve, que cómo lo llevo, que le empaque, que tiene que pagar, que tiene que buscar, sino ya yo lo tengo todo y es más fácil, es un servicio efectivo Ya. en la parte de exportación. Ya. O pues si sea de importación, también pues sería Claro. más fácil para el que está importando. Claro, puede ser importación o exportación, ¿no? Entonces, muy bien, Jason. Entonces, cuando, es decir, diferentes estrategias que se utilizan en la logística de distribución para que llegue el producto finalmente, ¿no? Es decir, al consumidor final. Yo les hablaba que también una de las estrategias, aparte de lo que es las rutas, también sería, por ejemplo, tener un menor inventario o también el pedido sobre pedir el producto, ¿no? Sobre pedido, ¿no? Es decir, se me fue la palabra, eso es decir, pedir no utilizando lo que es los inventarios o los almacenes, sino sobre pedido. ¿Listo? Sobre pedido. Entonces, esa sería otra forma, ¿no? De tener en cuenta sobre el pedido, para que no nos llenemos mucho de inventario. Entonces, una de las formas que nos dicen Jason es otra estrategia sería por medio de las rutas, especificar muy bien a las rutas. Incluso también lo pueden hacer por una página web, especificar cuáles son las rutas para llegar al producto final. Siempre eso lo utilizan cuando se realizan compras, por ejemplo, por internet, lo utilizan mucho esa parte. Entonces, del anterior ejemplo, explicar el alcance de la logística internacional abarca cumplir con el abastecimiento de productos de la anterior figura, dice esta figura, ¿no? Es decir, como se pueden dar cuenta, aquí en esta figura está la parte de transporte, tanto aéreo como terrestre, lo que es la documentación que se requiera, lo que es el almacenaje o también el empaque, ¿sí? Y finalmente la llegada al consumidor final, ¿sí? Esto le colocamos aquí como unos valores, esto también está en su módulo, unos valores de cuánto sería el valor del producto, ¿no? Entonces, eso sería explicar el alcance de la logística al cumplir con el abastecimiento de productos a nivel internacional, donde se requiere su presencia. Esto conlleva tener un buen rendimiento y sostenibilidad generando menores costos. Entonces,
¿Qué es lo que busca la logística internacional? Lo que les dice aquí, ¿no? Abastecimiento del producto a nivel internacional que requieren ese producto, ¿no? Llevar a tener un buen rendimiento, generando pues menores costos, ¿sí? Para que la empresa tenga sostenimiento a través de los años y consiga pues un posicionamiento, es decir, que tenga una buena imagen, ¿no? Que si llega el producto en un menor tiempo, que si llega el producto de acuerdo a los costos, ¿no? A los costos de producción, todo lo que entra en costos, también aranceles y demás, pues que sea una buena ruta también para que llegue el producto finalmente al consumidor final, ¿no? De todo esto. Entonces, en estos tiempos la mayoría de empresas han incluido sus tiendas virtuales y algunas han llegado a internacionalizarse llevando su producto a nuevo público objetivo. Entonces, lo que nos dice Jason, pues la parte de tiendas virtuales es como otro ejemplo del alcance de la logística internacional. Entonces, la utilización de la parte de las TICs y de parte de las redes sociales y de parte de programas que se crean para que, digamos, ahorrar costos y ahorrar tiempo. Entonces, si alguien quiere comprar, por ejemplo, digamos, el café de acá de Colombia, entonces se va a ahorrar costos y tiempo, teniendo en cuenta que va teniendo una página web donde, por ejemplo, se me ocurre a mí, ¿no? Un programa donde el campesino, agricultor del café, puede hacer uso de su página para indicar su producto a nivel internacional y ya no tendría que irse, por ejemplo, a China, a Japón o que ellos vengan hacia acá. Se ahorraría costos de transporte y demás, ¿no? Entonces, mire que eso también ayuda a que se conozca el producto y también se conozca la región, que es nuestro departamento de Nariño, por ejemplo, ¿no? Les doy este caso, ¿no? Y así también hacemos turismo, ¿no? Con eso. Es decir, si conocen el café, entonces también se puede internacionalizar también la cultura nariñense, incluso la cultura colombiana, bueno. Entonces, eso es lo que nos lleva a la logística internacional, es llevar el producto a todas las partes del mundo, ¿no? A través de un ahorro de tiempo, de que la cadena de suministro también se ahorre tiempo. Los elementos, ¿cuáles son los elementos que deben estar en la logística? Automatización, calidad de datos, seguridad operacional, sostenibilidad. Nos dice los elementos de la logística internacional, bueno, que están bien acá. Y las habilidades de la logística, el control de los envíos en tránsito o Internet de las cosas son algunos de los avances que mejoran las condiciones de seguridad en las operaciones globales. El anterior concepto de habilidad pertenece, explica, hace referencia, ¿sí?, a la seguridad operacional, muy bien, Jason, porque la logística, además de exportar o importar productos, debe dar seguridad a lo que se va a cumplir. Aquí falta, por ejemplo, la seguridad de la parte operacional más detallada, por ejemplo, digamos, los que es con pólizas, ¿no? El cumplimiento, para que el cumplimiento sea también de la mercancía, que llegue en buen estado. También lleva la responsabilidad de los datos que se comparten y estos deben estar seguros. Aquí está bien, Jason, datos, también llevan la responsabilidad de los datos que se comparten y estos deben estar seguros. Sí, señora. Pues esa parte de los datos es como la información que se comparte entre las empresas. Eso, ajá. Entonces, esa es la parte de seguridad operacional, ¿sí? Me hubiera gustado acá que coloquemos como, por ejemplo, la seguridad a través de pólizas, ¿no? Y otros elementos que también aseguran que la mercancía llegue a tiempo y llegue en buen estado, ¿sí? Gracias, Jason.
¿Alguien quiere compartir, decir algo? Si no entendieron el parcial, ¿qué les pareció el parcial? Fácil, difícil. ¿Mm? Pues a mí me pareció, profe, que espera, Jason, a mí me pareció que el parcial estuvo bien. Igual nosotros ya estábamos viendo todo esto. Era como más lo que nosotros habíamos comprendido Ujú. de todas las clases que hemos visto y de todos los temas que hemos leído. Ya, Entonces es más como lo que hemos comprendido y aprendido de ello. ya. De igual manera, ustedes tenían ahí el módulo, ¿sí? Para todos, pues el módulo y en el módulo también está muy bien explicado, ¿no? Entonces, simplemente era leer el módulo y de eso traerlo acá al parcial, ¿sí? Y esta, por ejemplo, no es como los parciales presenciales, ¿no? Que ustedes tienen su hojita y ya, y con eso contestan. Pero acá, pues la ventaja que tienen es que ustedes pueden revisar, ¿sí? Utilizar el buscador Google o el que utilicen para buscar y tener más ejemplos de la logística internacional, ¿sí? ¿Alguien más quiere decir algo? Rubén. No, profe, no. Si está de acuerdo, si está bien el parcial, los demás. Daniela. Están como calladitos. ¿Será el frío? ¿Qué será que pasa? Brian Prada. Brian, ¿me escucha? Beider Zambrano. Profe, yo tengo una duda en la pregunta número 4, que dice cuáles son los elementos que deben de una logística internacional. Ya. Pues ya haciendo la consulta, pues yo encontré que los elementos eran el servicio, las necesidades, la planeación, el proceso como el etiquetado, transporte, almacenamiento, embalaje, etiquetado, desanudamiento y actos diversos que incrementen el servicio al cliente. ¿Eso también estaría bien, profe? Bueno. Nosotros hablamos, eso hace parte de lo que usted me dice, hace parte de la distribución física internacional, ¿sí? Que eso lo vamos a mirar hoy. Lo que hablamos acá de la logística internacional hace referencia como a la parte teórica, digámoslo así. La distribución física es como la parte, como lo dice, operativa, pero en cambio la automatización, la calidad de datos, la seguridad operacional y la sostenibilidad son parte de la parte teórica de la logística, ¿sí? Es que se divide en dos, logística internacional y distribución física. ¿Sí, Brian? Brian, Bader. Sí, profe. Eso es. Entonces, lo que usted me nombra ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero en la parte de distribución física internacional. Listo, profe, ok. Muchas gracias. Sí, eso estaba en el módulo también. Estaba incluso en unos cuadritos grises, estaba el módulo hablándole sobre esa parte. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces imagino que todo estuvo bien. La calificación de esto, ¿no? Del parcial, ¿sí? Yo creo que hoy o mañana se las subiré a la plataforma y luego eso va a clase, ¿no? De una vez para que ustedes vayan mirando sus notas, ¿listo? Para que no tengan inconveniente en eso de las notas, pues van viendo notas. Entonces yo creo que hoy yo ya les subo la calificación, sino que yo quería saber que si habían tenido problemas
para aquellos que de pronto quieran decir, no, yo quiero aumentar mi nota, o no aumentar, sino que yo quiero que me explique tal punto, ¿sí? Por eso quería socializar con ustedes y para ver si les había ido bien o mal. Pues imagino que la mayoría, pues no hablamos porque estamos bien. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir con les había dicho, con la distribución física, ¿sí? Internacional, que es lo que nos habla la unidad número 2. En esta ocasión vamos a trabajar con las diapositivas y vamos a trabajar con el módulo, para que ustedes se den cuenta de qué partes que saco la teoría, ¿no? Y cuando ustedes realicen el próximo parcial, por ejemplo, se den cuenta de dónde están en el módulo, en qué parte están, porque muchos me preguntaban y que en qué parte encontrar los conceptos, ¿no? Bueno, entonces tenemos unidad, ahí sí estamos viendo las diapositivas, ¿verdad? ¿Sí? Profe. Ya. Entonces, dice conceptos, elementos y estrategias utilizadas en la distribución física de productos a nivel internacional, ¿ya? Entonces, cuando se refiere a la distribución física internacional, es la parte de la logística que hace referencia al movimiento, ¿ya? ¿Sí? Ya habíamos hablado de los datos, de la seguridad operacional, de la automatización, pero vamos ya a hablar del movimiento en sí, de la mercancía. Es decir, el movimiento externo de los productos desde el vendedor al cliente o al comprador. Entonces, las nociones de la distribución física se las voy a hacer más grande. Aquí está, también está en su módulo, esta parte. Está primero la planificación de la demanda, ¿sí? Entonces, si usted va a hacer una distribución física, primero tiene que saber a cuántos clientes va a llegar su producto, ¿sí? ¿Cuántos son los pedidos o las órdenes de compra? Aquí se refiere a la planificación de la demanda, es decir, cuántas órdenes de compra ya tengo listas para hacer el despacho, ¿sí? Porque no se puede ir despachando porque sí. Entonces, sí, es cierto, yo tengo una lista de clientes, pero algunos clientes no me van a pedir, ¿no? Tal producto. Entonces, hay que tener en cuenta primero las órdenes de compra sistematizadas y con esas órdenes de compra ya proceder a hacer los pedidos y demás. Entonces, es la planificación de la demanda. Luego está el procesamiento de pedidos, entonces ya teniendo las órdenes de compra, ya sé cuántos pedidos tengo. Está la gestión de almacén, si la tenemos, ¿no? Hay algunos que no trabajan con almacén. Almacén quiere decir aquellos donde están todos los productos en bodega o inventario, ¿no? Entonces ahí está la gestión del almacén, que se encarga de que ya está empacado el producto, para enviarlo a nivel internacional. Y ahí hablo también del empaque, dependiendo del empaque que soliciten en el país donde se va a enviar, ¿sí? Entonces, esto es para la gestión de almacenaje. La planificación y programación de las rutas, alguien me hablaba también de esa parte, entonces vamos a planificar las rutas donde vamos a ingresar entonces el producto, ¿sí? Vamos a ver qué ruta se va a tomar en cuenta para ingresar ese producto y el transporte, costos y fletes de la distribución del producto. ¿Listo? Eso es como la parte de la distribución física, llegando finalmente al consumidor final. Entonces, primero hay una planificación de una demanda, un procesamiento de datos, la planificación de rutas. La planificación de rutas se hace por medio de unas cartillas o formatos donde usted planifica las rutas y esta planificación de rutas la utilizan también a nivel internacional, ¿no? Como el certificado de origen. Y los transportes y costos y fletes y distribución también. Es decir,
cuánto tenemos, qué transporte vamos a utilizar, el transporte marítimo, el transporte aéreo, el transporte terrestre, cuántos serían los costos en sí de fletes para distribuir nuestro producto para llegar al consumidor final. ¿Sí está claro entonces qué es la distribución física? Sí, señora. Sí, profe. Ya. Sí, señora. Bueno, espero que sí, para que después no nos confundamos, ¿no? Y listo, muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces cada una de esas partes, ¿no? Bueno, la planificación de la demanda. Entonces, la logística de distribución será eficaz si pone a disposición del mercado los productos que están en demanda, en el momento y la cantidad precisos. Por este motivo es necesario prever los recursos necesarios, el personal, las unidades de transporte y materiales. Si usted sabe cuál es el producto que va a solicitar o cuáles son los productos que van a solicitar sus clientes, varios clientes, entonces determinar la cantidad de ese producto. ¿Qué materia prima necesito? ¿Ya? ¿Cuál es el personal que necesito? ¿Cuál es el transporte? Las unidades de transporte. Bueno, esto de materiales es el insumo que se requiere. Si el insumo tengo que traerlo o importarlo de otro país, ¿esto cuánto me cuesta? Entonces, esa es la planificación de la demanda. No es solamente pues tener el listado de pedidos o las órdenes de compra, sino también planificar la cantidad precisa, ¿sí? Para distribuir ese producto a nivel internacional. Mire que esto siempre lo debemos manejar a nivel internacional. Si yo les pido ejemplos, en los parciales sí lo manejemos a nivel internacional, con todo lo que ustedes hayan mirado, exportación, creo que vieron ya también importaciones de asignaturas, ¿no? Creo que vieron comercio internacional. Entonces, es toda esa información que tenemos, hacerla llegar a esta parte de la logística internacional. Y está el procesamiento de pedidos, o sea, hace referencia al conjunto de actividades relativas al tratamiento de órdenes de compra. ¿Sí? Entonces, con las órdenes de compra que se manejan en los datos, o el programa que manejen de software, vamos a tener en cuenta cuál es el paso a seguir con esas órdenes de compra, ¿no? Entonces, cuando hace referencia, dice al conjunto de actividades relativas a las órdenes de compra. Entonces, tenemos un conjunto de actividades como, por ejemplo, determinar cuál será la ruta a seguir hacia dónde vamos, porque no todos los clientes van a vivir en la misma parte, ¿no? Entonces, tenemos que seguir unas rutas internacionales. ¿Cuáles son las rutas para poder llegar a ese cliente? Entonces, a eso se refiere el conjunto de actividades, las rutas que se van a seguir también para determinar, ¿no? Esa programación. En gestión de almacenes es indispensable llevar una gestión y control de inventarios. Como les decía, hay empresas que no manejan esto de almacén, hay otras que sí la manejan. ¿Por qué? Porque manejan, por ejemplo, páginas web, ya tienen ahí sus rutas de comercialización, ¿no? Pero en cambio hay otros que sí están manejando lo que es el almacén. Entonces, llevar un control de inventarios, ¿no? Entonces, a través de un CARDES, ¿no? Las entradas, las salidas del producto, para lograr así saber con lo que contamos realmente, cuáles son los productos terminados, cuáles son los productos en proceso y los que van para entrega, ¿sí? Entonces, esa es la gestión de almacén. Planificación y programación de rutas es el procedimiento destinado a la conservación y protección de los productos. Entonces, si usted ya tiene planificado las rutas aquí en las órdenes de compra, ya podemos planificar el destino, ¿sí? A la conservación de los productos. Si, por ejemplo, a mí me toca enviar hacia China, digamos, ¿no? Un ejemplo, una carne bovina, ¿sí?
Entonces, usted ya sabe que tiene que tener un empaque diferente, ¿no? Un congelamiento. Se maneja en las carnes un tipo de congelamiento dependiendo del tipo de carne. Entonces, para que se conserve, ¿sí? Lo mismo cuando se va a exportar frutas. Entonces, todo lo que es alimentos también para que tengan un buen empaque y no se dañe el producto. Entonces, a eso se refiere. Ya una vez planificado, ya sabemos qué empaque tiene que tener para llevar el producto. ¿Alguien quería decir algo? Yo, profe, sí, es que una vez escuché un ejemplo de, por ejemplo, de esos empaques, estaban exportando, creo que café hacia Estados Unidos y tuvieron que devolver todo ese lote y eso eran kilos de café porque solamente había un bichito entre el café. Mire, Entonces ya. también son todos esos filtros que tienen que pasar el producto Ujú. para que llegue al destino del cliente. Ujú. Mire que si no, otra vez es un costo, ¿no? Es un costo que nadie le va a reconocer esa parte. O sea, ya es culpable la persona que está vendiendo. Entonces no se reconoce, ¿no? Porque ya no es, depende ni depende más bien del vendedor que del comprador. Entonces, eso sería, Jason, muchas gracias por su participación. Como nos dice Jason, siempre tener en cuenta qué empaque va a ser una buena entrega del producto. Y finalmente, identificar todos los filtros para ver que llegue el producto a su destino y en buen estado. Entonces, tenemos también transporte, costos y fletes de distribución. En esta función se incluye la carga y la descarga del mismo, así como un plan de ruta a poner en marcha para trasladarlo hasta su destino y se calcula el flete óptimo. Entonces, en esta distribución, nos habla de la carga y descarga del mismo, es decir, cuánto nos costaría el transporte de la mercancía, cuánto sería, por ejemplo, llegando a puerto, si es necesario de puerto llevarla a la parte terrestre, luego de la parte terrestre a la parte aérea, y eso hay un costo de unos fletes, ¿sí? Que se deben incluir, pues, finalmente en el precio del producto, ¿no? Entonces, para poner en marcha, nos dice acá, para trasladar a su destino. Entonces, calcular esos fletes, ¿sí? Porque no todo siempre va a ser por vía marítima y listo. Y va a llegar a puerto, no, porque siempre esa es la necesidad del cliente. Si el cliente me dice, yo necesito que esto llegue del puerto de Barranquilla hacia, o del puerto de Buenaventura hacia la ciudad de Pasto, en el terminal, tiene que estar ahí, en el terminal. Pero entonces usted no puede utilizar todo, ¿no? Entonces tiene que utilizar la parte marítima, luego la parte aérea y luego la parte terrestre. Entonces todo eso incluye unos fletes, ¿sí? Y en medición de desempeño, es necesario medir el desempeño de indicadores que utiliza el transporte, entregadas a tiempo, costo de transporte versus venta, costo por kilómetro, costo por pedido, etcétera, etcétera. No debe dar una idea de lo bien o lo mal que estamos gestionando la distribución de los productos. Entonces, la medición de desempeño no es nada más que seguir su pedido, ¿sí? Tener una ruta, lo que nos decía, por ejemplo, Jason en el ejemplo de seguir una ruta, el costo del transporte versus la venta, ¿sí? Como hablamos, es decir, en la entrega del producto a tiempo, es decir, cuánto nos costaría el transporte y eso que va incluido también en el precio del producto, también el costo por kilómetro, el costo por pedido, y así poder determinar, ¿no? En la medición del desempeño del producto que llegue a tiempo. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, Cuénteme, Brian. don Francisco, profe, no, Francisco. Sí, parecen la Profe, rosa. una preguntita.
Con respecto al ejemplo que dio el compañero sobre el café, o bueno, con respecto a otro producto, Ya. entre el transporte que se lleva la mercancía, o dependiendo del tipo de transporte que elige el cliente, debe, supongo, que haber un seguro, ¿no? Que respalde la Sí. mercancía y con respecto pues a daños o defectos, ¿no? Sí. O por ejemplo, pues en el caso pues que pues no es por culpa del comprador, sino del vendedor, que hubo pues el inconveniente, ¿no? Con la entrega del café, ¿no? Sí. Pues se Sí. supone que en la devolución pues debe de haber un seguro que permita pues solventar pues los costos que incurrió el comprador al momento de adquirir el bien, ¿no? Sí. Hay una póliza, ¿sí, Francisco? Hay O una una póliza, póliza, exacto. ¿sí? Una Y eso se póliza hablaba pues en los ítems, que decía dependiendo pues del tipo de transporte que se elija. de transporte, muy bien. Sí, Francisco, es decir, hay una póliza, pero es como, le voy a dar el ejemplo de un carro, ¿no? Usted tiene una póliza o un seguro, ¿no? De ese carro. Pero usted la póliza no le va a cubrir cuando usted tiene la culpa del choque. Por ejemplo, se pasó el semáforo en rojo y pues hubo un choque y la culpa ya sería suya. Entonces, acá es lo mismo. Si él no, si en la parte del café no se dio cuenta los filtros, por eso hay una planeación en la programación, ¿no? Donde hace referencia a lo que es cómo ver cada proceso, ¿no? Del empaque. Si en algo faltó que de pronto no visualizó, por ejemplo, lo que nos decía de este ejemplo del café, que no miró ese bicho que estaba en ese café, ya es culpa del comprador. Hasta cierta parte le cubre la póliza, pero no todo. ¿Sí me entiende, Francisco? Ah, claro, es un porcentaje, tiene toda la razón. Sí, es un porcentaje, pero ¿por qué? Porque la culpa la tiene el comprador, como el ejemplo que le doy del carro. Sí, si usted se pasa el semáforo en rojo, la culpa la tiene usted, Francisco, porque no vio el semáforo. Acá es lo mismo. La culpa la tiene el comprador porque no realizó un buen proceso de empaque. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. Uh-huh. Sí, ¿Alguien más? Profe, yo tenía una pregunta algo similar a lo de Francisco. Pues me pasó. Ya. Resulta que pedí un producto por una página, ¿sí? Y esa página está registrada, digamos, con lo que es, digamos, es que se llama Mercado Libre, ¿sí? Que pues sus registros son legales y cuando me llega el producto no es lo que pedí y pues no había nada en esa caja, ¿sí? Puse la queja, la devolución del dinero y hubo un proceso que ellos explicaron diciendo que era un trámite del otro vendedor y que iban a haber soluciones y aún sigo esperando ni el dinero ni eso. Entonces veo que también puede a veces afectar al cliente. Uh-huh. Sí, como en todo, ¿no? Como en todo hay estafas y todo esto. Entonces, por eso, cuando uno compra por internet, siempre hay que tener en cuenta las opiniones que tengan las otras personas. Bueno, hay una serie de cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de comprar. Y obviamente, pues hay estafas, ¿no? Entonces, a eso a eso pues se podría también incluso demandar, ¿no? Cuando es, pues, la cantidad de dinero también es alta, ¿no? Eh, pero sí Por eso, profe, tener en por eso cuenta. le digo ya, es un producto que no superan los 100.000 pesos, ¿no? Ah, Y ya. si hablamos de algo legal, de una demanda, usted sabe que hay un proceso que hay un gasto de Sí, más para no, pues pues sí, por volver eso. 100.000 pesos. Sí, yo no Entonces, le había el escuchado cliente, esa parte. Ujú. ajá, fácilmente el cliente dice no, y pues yo la verdad no he hecho nada, ¿sí? Pero igual dentro de la plataforma pues hubo un error o hubo una estafa, como dice, ¿sí? Y no hubo devolución del producto o de las cosas. Ujú, ujú. Sí, eso Entonces, hay que ¿qué tenerlo en solución puede cuenta. haber? Sí, hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Cuando se realizan estafas de esa clase. Eh, por eso es mejor, pues,
en mi parte también es pagar contra entrega, ¿no? Que es mejor que estar así comprando, para que si no exista estas cuestiones, porque si hay mucha estafa, entonces hay que tener en cuenta. Y tener como las páginas conocidas para la compra de esos productos. ¿Listo? ¿Sí, Brian? Sí, profe, correcto. Uh-huh. Bueno, aquí les trajo un ejemplo, digamos, cuando nosotros vamos a exportar, ¿sí? Entonces vamos a mirar como el análisis del consumo, por qué se quiere exportar, la dominancia del mercado nacional, entonces el comportamiento de los consumidores, analizar los costos de utilidad, eso, yo creo que ustedes eso ya lo manejan, porque ustedes vieron exportación, simplemente es recordarles, ¿sí? Para tener en cuenta que la parte final de la distribución física internacional ya es como la parte final de la exportación o de la importación, ¿sí? O del comercio internacional, porque ya tenemos unos pasos que ya sabemos quiénes son nuestros clientes potenciales, cuál es nuestro mercado objetivo y es simplemente es distribuir ese producto, ¿no? Entonces, una serie por eso les preguntaba en los parciales, los acuerdos internacionales, eso ya lo manejan, qué es internacionalización, ya lo manejan, porque ustedes vieron esa parte, ¿no? De exportación, de importación. Ya teniendo en cuenta eso, ya podemos hablar de lo que es, ahí se los dejo para que miren de pronto, y si tienen preguntas en esta parte, por favor, en esta figura, en esta diapositiva, ¿no? ¿Está claro? Entonces, se debe hacer realizar una segmentación de mercado, un nicho de mercado, quién es el grupo de personas, los comportamientos, los consumidores, analizar los costos de la transportación, ahí entran fletes, pólizas y demás, y dominar el mercado nacional, tener estudio de los clientes potenciales. Ustedes saben, en esta parte de la distribución y física, entra entonces, ya teniendo en cuenta, ya sea exportación o importación, tenemos una cadena de suministros, ¿sí? Para identificar cuáles son la entrega final del producto. Entonces tenemos las materias primas, la producción, que es la transformación de esas materias primas, el transporte, y aquí entraría la logística, o sea, todos los datos de abastecimiento, de seguridad, ¿sí? De almacenamiento, todo esto entra en la logística, que ya la miramos. Agencias sucursales hace parte de la distribución física, ¿sí? Porque se requiere también, digamos, que no solamente llega el producto al cliente final, sino que también hay proveedores, hay una serie de elementos dentro de la distribución física para ver hacia dónde llega el producto. Y el almacenamiento y el bodegaje, ¿no? Entonces es el almacenamiento. Y la venta del producto y la facturación, la distribución y entrega. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro este cuadrito? ¿O esta figura? ¿Sí está claro, chicos? Sí, señora. Ah, bueno. Los demás. Bueno, yo creo que de esto sí lo tienen que tener muy claro porque de aquí ya nos vamos a las diferentes clases de distribución física, ¿sí? Por eso les preguntaba si tenemos claro acá. Bueno, entonces, de ahí les pasaría entonces, nos vamos al módulo, ¿sí? Pues me dejan un ratito, yo ya les comparto el módulo de la parte de logística y vamos a ver entonces. Teniendo en cuenta, claro, que es la cadena de suministros, ¿no? Vamos a ver los tipos de distribución física. ¿Sí? ¿Están mirando todos el módulo? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces hay distribución física directa, escalonada, distribución física de almacén central, de PODs, departamentos se llama,
y la distribución directa desde el almacén central y la planta o centros de distribución, CEDIS, ¿no? Centros de distribución, CEDIS, ¿no? Bueno, eso sería como... Entonces vamos a explicar cada uno de estos, ¿sí? No es difícil, sino que yo les decía que tengamos en cuenta por eso la cadena de suministro. Entonces, la distribución directa, ¿sí? Es simplemente llegar, aquí está la figura del proveedor al punto de venta a consumo, ¿ya? Entonces no hay ningún otro proveedor, ningún otro almacén, no, simplemente llega del proveedor al punto de venta o consumo. Entonces, digamos, si yo necesito, hablemos de, a ver, un ejemplo, digamos, de este almacén, no sé si con todos, pues allá, en Unicentro, ¿no? A nivel nacional. Dentro de Unicentro hay una serie de también almacenes, ¿no? Por ejemplo, de ropa, digamos, un ejemplo, Estudio F, ¿sí? Y necesito que de Estudio F me envíen, es decir, mi proveedor, ¿sí? Puede ser, digamos, de Argentina, el producto, ¿no? El proveedor, y lo necesito el producto final, ¿sí? En el centro de venta, en el almacén de Estudio F del Unicentro. Entonces, simplemente llega del proveedor al punto de venta de consumo, nada más. ¿Listo? Eso sería como la distribución. Ahí sería como un ejemplo. Aquí nos dice, se da cuenta, la empresa responsable del producto es la que se encarga del consumidor final, ya que a través de vendedores propios o agentes comerciales, ya sean a través de vendedores o agentes comerciales, entonces la entrega al consumidor final. Algunos ejemplos comunes de marketing directo son las ventas locales de ocasión, bodegas o del fabricante o sucursal. Y la venta directa conlleva el encuentro cara a cara entre el cliente y la compañía, lo que aumenta el sentido de seguridad de los consumidores y el conocimiento del mercado meta por parte de la empresa, por lo que brinda credibilidad a la marca y acentúa la lealtad de los consumidores hacia la misma, siempre que el servicio otorgado haya sido beneficioso, ¿sí? Entonces, simplemente no hay interventores, sino que simplemente el comprador al consumidor final. Un ejemplo también, digamos, nos vamos con el café, ¿no? Un café también, bueno, clases de café, digamos, el café que manejamos aquí en Nariño, el café Pergamino. Entonces, ese café también lo podemos enviar se me ocurre, Alemania, por ejemplo, sí, que apetece mucho el café, pero sin un distribuidor mayorista, como por ejemplo Alma Café, ¿sí? Entonces simplemente el proveedor, el campesino, envía su café sin necesidad de ningún distribuidor, ¿no? Entonces vamos al punto de venta, que es el consumidor final, o sea, supongamos que el consumidor final ingresó a la página de ese proveedor de café y simplemente realizó el pedido, como lo que hizo Brian también, ¿no? Y realizó el pedido y nada más. Y llega sin necesidad de que exista un almacén, de necesidad, sino que llega al consumidor final. ¿Listo? Eso es otro ejemplo que les doy. ¿Sí está claro? ¿Quién quiere participar? Sí está claro, ¿no? Modelo de distribución escalonada. Se da en cuenta la empresa realiza la distribución de los productos a los consumidores o a los puntos de venta desde su almacén regional. Entonces, los cuales reciben productos de una o varios almacenes centrales que los reciben desde las fábricas o desde los proveedores. Este modelo pretende aproximar al producto a los puntos de consumo con el fin de propiciar una entrega rápida a los canales de venta.
Entonces, como desventaja de este modelo es el incremento de los costos de las almacenes regionales y en cantidades de inventario, con el objetivo de garantizar el stock de seguridad. ¿Qué pasa aquí? Entonces, miren que aquí del proveedor hay un almacén central, ¿sí? De estos almacenes centrales hay unos almacenes regionales y luego llega al consumidor final, ¿sí? O a los puntos de consumo. Entonces, las desventajas son unos costos, porque mire que tienen que pasar todos estos para llegar al consumidor final. Pasar una serie de la cadena de suministro, una serie de distribuidores para llegar al consumidor. Entonces, un ejemplo, acá está un ejemplo, dice, pero yo les voy a dar acá, luego hablamos del ejemplo del módulo. Mi ejemplo, sigamos con la parte de estudio F, ¿no? Estudio F, entonces tiene su proveedor de este almacén de ropa, digamos, sería como un proveedor en Argentina, ¿no? Que trae ese producto. Llegamos al almacén central, por ejemplo, que está en Bogotá, y él se encarga de distribuir a las almacenes regionales, por ejemplo, digamos, almacenes aquí en Pasto, en Cali, en Popayán, ¿sí? Suponiendo, ¿no? Medellín, digamos, ¿no? Entonces se encargan y estos almacenes de Pasto ya llegan al consumidor final. Por ejemplo, el almacén que está en el Unicentro llega directamente a su consumidor final. Pero miren que tuvo que pasar por el almacén central que estaba en Bogotá y luego los almacenes regionales y finalmente llegamos al consumidor final. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguien quiere dar algún ejemplo? Bueno, yo voy anotando puntos para lo que es para esta actividad que vamos a tener. Entonces está Jason, Francisco y Brian. Además, no sé si será el frío que no quieren participar. ¿Alguien quiere dar un ejemplo? Profe, Cuéntenme. profe, hay un claro ejemplo, es como la marca que yo manejo, que se llama Sol Ricas, es de galletas. Ya. Mire que nosotros somos los proveedores y prácticamente llegan a los dos almacenes centrales, que en este caso los almacenes centrales son las distribuciones de Corbeta. Y Ya. Corbeta se encarga de enviar a los almacenes regionales, como en este caso todo lo que tiene que ver de Alcosto Ipiales, Alcosto Túquerres, en Alcosto Ipiales son 2, igualmente en Alcosto Pasto son 2. Sí, y de ahí va a los puntos de venta de consumo, que ya iría al consumidor final, ¿no? Ajá. Sí, ese es muy bien, claro. Ese es un buen ejemplo. ¿Alguien más? Entonces ya sabemos que ese modelo se llama modelo de distribución escalonada y el otro se llama modelo de distribución directa. ¿Alguien más quiere participar? Sí, profe, similar a lo que dice Andrés. el compañero. En este caso es una mercancía que la importa un distribuidor, se llama Soberana. Ellos importan más que todo es atún enlatado o conservas de atún. Y lo que hace, pues aparte de distribuirlo directamente en la central mayorista en Medellín, también lo distribuyen a Grupo Éxito, en este caso sería el almacén central, y Grupo Éxito se encarga de distribuir a cada uno de sus almacenes este tipo de mercancía. Incluso Jumbo también se encuentra este tipo de mercancía, pero sería un caso ya de importación. Sí, ahí sería un caso de importación. Sí, independientemente que sea importación o exportación, manejamos ese tipo de modelo de distribución escalonada. ¿Sí? Entonces, miren que gracias. Miren que los ejemplos de Rubén y de Andrés tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con la distribución escalonada. Es más viable esto, ¿no? De la distribución. Bueno. Y tenemos otro ejemplo, dice acá en su módulo, la gran parte de marcas de automóviles disponen de grandes almacenes centrales, de piezas, de recambio de ámbitos superior de
de ámbito superior al de una nación, desde donde se suministran a los almacenes regionales de las concesionarios oficiales. Todos estos almacenes disponen de un nivel de stock de acuerdo con las normas establecidas en función de la demanda prevista. Entonces, miren, también este ejemplo de los automóviles también hace referencia como a la distribución a través de otros almacenes centrales y de almacenes regionales, llegando al consumidor final. ¿Sí? Entonces, a nivel de todas las marcas que ustedes quieran, Renault, Audi, bueno, Hyundai, no sé, entonces todas las marcas oficiales manejan esta distribución escalonada. Y el modelo de almacén central es otro, por depots o departamento. Habla de distribución de productos desde los almacenes centrales hacia los depots. O plataformas de estas son llevados a los puntos de consumo. En este modelo los depots pueden realizar otras actividades logísticas con el producto recibido. Por ejemplo, el marcaje de la mercancía con etiquetas de información, el empaque o platelización del producto, logística recogida de devoluciones. En pocas palabras, pueden realizarse actividades que generan valor del producto o al servicio. Entonces, bueno, miren que acá es el almacén central y aquí hay unos depósitos, ¿no? Que hablan sobre un valor agregado al producto. Por ejemplo, del empaque, de pronto devoluciones, ¿sí? Que depende de como lo pasó con el caso de Brian, dice, ¿no? Yo compré y no me devolvieron ni siquiera el dinero, no me devolvieron la mercancía, ¿sí? Son empresas, como les digo, que no están formalizadas. Cuando una empresa que está formalizada sí maneja esto, ¿no? De depósitos, que es donde identifica, por ejemplo, que si el producto está dañado, entonces hacer las devoluciones. Y la logística, ¿no? Las etiquetas también de información del producto, de la mercancía, y realizar, por ejemplo, y eso se llamaría como un valor agregado, si por ejemplo compramos, digamos, un computador, ¿no? Y también la instalación, por ejemplo, de algún programa en el computador que necesiten de algún técnico. Entonces, también ellos pueden realizar a través de esto ese manejo, ¿no? De técnicos, de que le vayan a instalar su computador, de que le vayan a instalar su programa, toda esa parte para que así, pues, tenga un valor agregado su producto. Entonces, a eso se refiere después. Preguntas, chicos. Entonces, esa parte, ¿sí? Profe, qué pena. Entonces, en este de POPs sería como, pues dice como se le puede realizar actividades que generen valor agregado, como usted dijo. Entonces, digamos, yo importo, por ejemplo, bueno, zapatos, un par de zapatos, y yo le quiero cambiar el empaque de cómo me los están vendiendo. Entonces, eso pasaría por otra parte, le daría ese valor agregado a ese empaque, pero haciéndolo más llamativo y así. Y luego, sí, ya los llevaría a los puntos de venta. Ese es, ¿no? Muy bien, Jason, sí. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Digamos, en lo que viene de Navidad, ¿no? Con esto, llega para el consumidor final con un empaque diferente, un empaque llamativo, con adornos navideños, así, ¿no? Dependiendo, pues, de cómo lo quieran llamar la atención. Rubén, ¿me quería decir algo? Rubén. No, profe, no. Ah, ya, yo pensé que queríamos hablar. Julián Andrés Trujillo. Profe, soy yo, Jason Herrera. Lo que Ah, pasa es ya, que ya. el correo. Sí. Ya, razón, me pareces como Sí, señora. Julián. Ah, ya, gracias. Sí, señora. Bueno. Entonces sí está clara esta parte, ¿no? Lo que es los depósitos.
Profe, yo tengo una pregunta. Ya. En los almacenes centrales también se puede dar una especie de transformación o ensamblaje, porque en el ejemplo que usted nos muestra de los vehículos, bien sabemos que los vehículos Ford son una marca americana de Ya. Estados Unidos. Existe una planta muy grande que distribuye a mayor parte de Latinoamérica junto con Brasil. En México es el ensamblaje. Obviamente todos sus componentes son americanos. En este caso también se podría dar en el almacén central algún tipo de transformación o ensamblaje. Ensamblaje, lo que usted dice, muy bien, que eso sería también como un ejemplo de depots, ¿no? La fusión, por ejemplo, de, digamos, la unión, ¿no? Para que hablemos así, la unión de lo que dice usted, de equipos, se puede decir, del carro, que vengan de Brasil y de Estados Unidos, entonces se puede hacer ese ensamblaje, depende de esa parte, ¿no? Por ejemplo, la marca de Hyundai también hay un ensamblaje que se hace en Brasil, ¿no? Entonces viene desde allá. Entonces se le dan un valor agregado al producto final, ¿sí? Muy bien, Andrés. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, vamos pensando un ratico. Yo ya les dejo un minutico, yo regreso. Me dan un segundito y ya regreso. Bueno, chicos, entonces eso es lo que hablamos de la distribución física con depots, ¿no? Bueno, hay otra parte también que aparece en su módulo que nos habla de la distribución física. Ya les comparto nuevamente, está acá. Bueno, con depots. Y acá está modelo de almacén de central de pods. Entonces nos dice, bueno, este es el modelo de la central de pods. También acá nos da otro ejemplo. Dice, empresas del sector de química fina que efectúan envíos de pequeño peso y volumen y que requieren consolidar con otros productos de otras firmas para el mismo destino, para ser económicamente viable el transporte. ¿Sí? Bueno, a esto, en este ejemplo, lo utilizan más que todas las farmacéuticas también, ¿no? Que se unen con otras firmas para que así el producto pues, sea más viable también el destino, el transporte. Digamos, eso sería como lo que se maneja en Depots también. La unión con otras empresas también, para que así podamos, lo que nos decía Andrés, ¿no? En unión con el ensamblaje, por ejemplo, de Estados Unidos, con Brasil, en ensamblaje de carros. Mire que también acá
será en la parte de un sector de la parte química, que es la farmacéuticas, donde utilizan esto para que se pueda distribuir mejor el producto. Otro ejemplo también que les doy, digamos, lo que utilizamos de Artesanías Colombia, también es otro ejemplo. Alma Café, donde los pequeños productores, la llamamos a los campesinos, por ejemplo, o los pequeños artesanos, hacen parte de cooperativas y de ahí ingresan, por ejemplo, Alma Café o Artesanías de Colombia. Y eso ayuda a que el producto finalmente pues va en gran volumen y el costo sea menor, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo de lo que es de POS. Aquí dice, se da cuando una empresa realiza productos de almacén central hacia la red de distribuciones o puntos de venta. En este modelo los niveles de inversión son menores, ya que no existen movimientos adicionales de intermediación de mercancía en las zonas de almacenamiento regionales y es muy utilizado por aquellas organizaciones que tienen pocos mercados locales y que están concentrados en zonas de poco dispersos, ¿no? Entonces, simplemente va del proveedor al almacén central y a los puntos de venta o de consumo, ¿sí? No hay intermediarios como lo anterior que decíamos que había al almacenes regionales, sino que va al almacén central. No tenemos sedes o locales regionales, entonces por eso simplemente va al consumidor final, ¿ya? Un ejemplo que les doy, pues, ¿no? Sería, digamos, en el costo no lo manejan así, ¿no? Pero en caso de que si quisieran manejarlo, simplemente irían a, no almacenes al costo, sino, ¿cómo se llama? La parte de Corbeta. Entonces, el proveedor a Corbeta y de Corbeta al consumidor final. Ese sería también un ejemplo. ¿Listo? Entonces, simplemente no hay ese consumidor, ¿no? Esa parte. Digamos, cuando vamos a distribuidores de mayoristas, ¿no? Que llegan simplemente al consumidor final a través de estos distribuidores mayoristas. Entonces, también hace parte de ese almacén, de ese modelo de almacén central de POS. ¿Quieren aportar algo? De esto depende también la ubicación, por ejemplo, del almacén, los puntos más importantes, las instalaciones del almacén, la localización, tener un equilibrio en lo que es suministros de materiales, de productos, de posición en el territorio, donde no existen centros de distribución. Acá les aparece un ejemplo, las firmas electrónicas de consumo suelen disponer de almacenes que centralizan los diversos productos procedentes de sus diversas factorías, pero muchas veces subconcentradas, desde donde se envía en justo tiempo los productos a los diferentes establecimientos de venta. Entonces, las firmas electrónicas, firmas de electrónica de consumo, por ejemplo, almacenes que centralizan los diversos productos de diversas factorías. Entonces, por ejemplo, digamos que si se importa productos como electrodomésticos desde Japón o desde China, ¿no? Llegan directamente al almacén central, ¿sí? Al almacén central sin ningún distribuidor. Por ejemplo, digamos, Electromillonaria, ¿no? Electromillonaria también trae productos de diferentes, pues, como China o Japón, ¿no? Productos que se manejan. Pero, ¿qué pasa? Simplemente llegan al almacén central, donde usted puede conseguir sus productos sin ningún intermediario, porque solamente existe Electromillonaria, que es el distribuidor de ese producto, de productos electrónicos, ¿no?
¿sí? Entonces, ese es como otro ejemplo que les daría de eso de POS. Y está finalmente la planta o centro de distribución. Entonces, se basa en la existencia de un centro de distribución que recibe los pedidos de una amplia red de proveedores y gestiona las actividades de almacenamiento, administración de inventarios, aislamiento, alistamiento y empaque. Alistamiento y empaque, ¿sí? Para luego distribuir los productos de manera directa a los canales de venta o de consumo. Entonces, las compañías suelen definir la localización de centros de distribución en función del área o de la región en la que tendrá la cobertura, incluyendo los recursos naturales, las características de la población, la disponibilidad de fuerza de trabajo, impuestos, servicios de transporte, consumidores, fuentes de energía, entre otros. ¿Sí? Bueno, sin hablar acá pues mucha teoría, simplemente es del proveedor al centro distribuidor y ahí a los puntos de consumo. Pues miren que aquí ya deja de existir como esta parte de almacén central o también lo que son los almacenes regionales, simplemente es del proveedor a los centros de distribución y luego a los puntos de consumo, ¿ya? No existen estos almacenes centrales o almacenes regionales para la utilización del producto. Volviendo al ejemplo que les daba de electromillonario, ¿no? Por ejemplo, digamos, existen diferentes almacenes de electromillonaria, ¿no? A nivel nacional y todo. Pero, digamos, un ejemplo no es real, pues, ¿no? Sino que un ejemplo, digamos, que no existe solamente una electromillonaria en Bogotá. Y esa electromillonaria se encarga de llegar al consumidor final. Entonces, usted simplemente tendría que viajar a Bogotá para llegar al consumidor final o pedir su producto a través de Internet, ¿sí? Entonces, no existen, digamos, almacenes regionales o distribuidoras regionales. Simplemente va al centro de distribución, nada más. ¿Listo? Eso sería como ese ejemplo que les doy. ¿Quieren participar? Con otro ejemplo de planta o de distribución. Bueno, voy a decir quiénes han profe. participado. Sí, cuenten. Profe, ¿qué método de distribución sería el más aconsejable o dependiendo del producto sería una venta directa o a través de intermediarios como las grandes superficies? Bueno, la venta directa es lo más aconsejable porque no tendría tantos costos, ¿no? Porque usted mire que acá, digamos, si tenemos esta parte, mire que está el almacén central, el almacén regional, esto genera más costos, ¿sí? Y un stock del producto. Entonces, esto no se aconsejaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser la distribución directa o esta parte también de lo que es proveedor, almacén central, puntos de venta o el centro de distribución, ¿sí? Pero no se aconseja esta que estamos hablando acá, ¿no? La distribución escalonada, que eso en la mayoría todos lo tienen, por eso el producto final a nosotros nos llega tan caro, ¿no? Más los impuestos que tenemos que pagar por ese producto. ¿Sí? Entonces, Profe, ese es como... Sí, cuénteme. lo que uno mira en la realidad es que por lo general las grandes empresas productoras manejan clientes mayoristas, ¿no? Por ejemplo, las empresas de alimentos tienen clientes que compran grandes volúmenes de mercancías que a su vez se encargan de distribuirlo a las tiendas de barrio. Eso así. Entonces, una tienda de barrio es muy difícil acceder directamente a un proveedor o a un fabricante. Eso es lo que he alcanzado a observar, ¿no? Por Sí. la cantidad de requisitos que
que le exigen al comprador. El vendedor pues pone una cantidad de requisitos. Primero que todo tiene que estar inscrito en la Cámara de Comercio, tiene que tener su RUT, tiene que pertenecer a un régimen común, tiene que declarar IVA y todo lo demás. Entonces, eso es lo que uno alcanza a percibir en la realidad. Hay cierta limitación para que una pequeña tienda o una tienda de barrio pueda acceder directamente a los fabricantes. Lo que se utilizan Sí. es grandes distribuidores que incluso dan muy buenas promociones a estos grandes distribuidores, y los distribuidores pues se encargan de repartir a los comercios minoritarios. Sí, Eso es eso lo es que lo que uno estamos, alcanza eso a es, percibir. sí. Entonces miren que esto, por ejemplo, de la parte que nos habla Wilson, sí, eso hay una serie de cadena, la cadena de suministro, pues si quitáramos esta serie de distribuidores, pues entonces el producto final a los tenderos pues llegaría a menor costo, ¿no? Pero como la realidad es otra, entonces no se utiliza esta parte, sino la mercancía o la distribución escalonada. Sin embargo, miren que acá, como estamos hablando de la parte internacional, ¿sí? Lo que es las demás distribuciones que les hablaba, ¿sí? La distribución directa se utiliza cuando, por ejemplo, tenemos un punto de venta o de consumo de grandes empresas comercializadoras, ¿no? Importadoras, exportadoras. Entonces, por grandes proveedores. Ejemplo que les doy, Alma Café, les decía, está Artesanías de Colombia. Entonces, digamos que llegan al consumidor final, ¿no? Al productor final, ¿sí? Digamos, en la actualidad, ¿sí? Se están haciendo convenios para que el producto del café llegue a través de no tantas de mayoristas o minoristas, sino que finalmente sea el campesino el que pues tenga el valor, ¿no? De ese producto, porque finalmente él es el que es el productor, ¿no? Del café. Entonces, se va a crear, creo que está la Universidad de Mariana, con el SENA, la Universidad de Nariño. Esto es una página web donde se le enseña al campesino a que ingrese y pueda también comercializar su producto a través de marketing digital, ¿sí? También se le dan una línea de rutas de cómo puede distribuir a través del comercio internacional, es decir, qué pasos debe seguir para la exportación, cuáles son los pasos, cuál es lo que necesita para la exportación. Se le da también una serie de alternativas, ¿no? Que puede ser una franquicia, filiales que puede pues, utilizar para distribuir su producto y que lo haga conocer a nivel mundial, ¿no? Miren que Nariño pues es la parte agrícola, ¿no? Nosotros somos la parte agrícola, pero no la explotamos, porque a veces somos muy individualistas, no se explota esa parte. Entonces, y podríamos vivir de eso y crecer económicamente, pero no se hace. Entonces, a raíz de esto se va a organizar para que se realice y se vuelva una realidad, ¿no? Esta página donde se pueda comercializar el café. ¿Listo? Profe, toda esta información la encontramos siempre en la ventana única de comercio exterior, ¿cierto? En la BUSE. Sí. Pero imagínense que hay gente, por ejemplo, los productores, los campesinos, ellos no saben, no conocen. ¿Sí? Entonces es importante como capacitar y la utilización de estas páginas, porque no la conocen. ¿Sí? Entonces eso también se utilizaría. ¿Alguien más quería participar? Bueno. Bueno, los centros pues, de distribución, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es de esta parte que íbamos al final, ¿no? Los centros de distribución
por ejemplo, digamos, Mercado Libre, puede ser unos centros de distribución, porque presentan los medios de comunicación más recientes, ¿no? Y, o estas páginas de Mercado Libre, Amazon, ¿no? También otro ejemplo que les puedo dar de centros de distribución, ¿sí? Eso sería como otros ejemplos. No sé si alguien quiere participar también, ¿no? En esa parte. Entonces, la utilización, miren la utilización de las herramientas, que no las dejemos así, porque sí, ¿no? La utilización de las páginas web, estas partes como Mercado Libre, Amazon y demás. Esta utilización es para que para que la gente utilice la tecnología, ¿no? Utilicemos la tecnología, utilicemos los niveles de software especializados para poder conocer los productos a nivel internacional. Porque ¿de qué nos sirve que tengamos internet y no sabemos manejar una página o no sabemos manejar, por ejemplo, vender nuestro producto a través del mercadeo digital? Entonces, o el comercio electrónico. Entonces, eso hace que el producto llegue finalmente al consumidor, ¿sí? Sin tantas cadenas, ¿no? De suministro, sino que finalmente llega al consumidor final, independientemente de sea importación o exportación, para que así utilicemos bien estas páginas, ¿no? Eso sería como la clave. ¿Alguien quiere participar? Profe, de pronto, en la parte de lo que usted habla, de esas empresas que utilizan medios electrónicos, como en el caso de Amazon, ¿no? ¿Ya? La empresa Amazon logró, pues, lograr como transformar la parte de transporte, porque ellos, pues, utilizaban intermediarios, ¿no? O sea, empresas que les permitan a ellos distribuir sus productos en el menor tiempo posible. Pero pues dependiendo de los inconvenientes que se pasaban, que a veces empresas que no llevaban sus productos a tiempo, ellos lograron invertir una gran cantidad de dinero en transporte propio de Amazon, logrando ellos como dar como ese aporte propio de la empresa para lograr como llevar sus productos, ¿cómo se dice? Dando la política de justo a tiempo, o sea, dando la posibilidad de que cada producto llegue en el tiempo justo para que los clientes tengan pues esa buena imagen pues de la empresa y así sea pues reconocida como se lo está haciendo pues actualmente. Sí, muy bien, Francisco. Sí, en caso de esa parte de Amazon, como les decía, ¿no? No utilizando tantos intermediarios, sino que el consumidor llega a la página web, mire su producto y llegue al consumidor final, ¿no? Que eso es lo que se quiere. Ese es como lo que están haciendo, como les decía, la Universidad Mariana, la Universidad de Nariño, y ahorita estamos en conversaciones, pues, con este señor. Yo les di no sé si fueron ustedes, a una conferencia con este señor Guillermo Torres, que él está encargado de esa parte, también con ACOPI, y vamos a hacer también un convenio, si Dios quiere, con la Universidad Remington, ¿sí? Porque me pareció interesante. Yo lo llevé, hoy incluso tuvimos una reunión con los directores, para saber cómo la Universidad Remington puede involucrarse también, ¿sí? En estos proyectos. Hay un tipo de regalías también, en proyectos donde yo les decía que manejamos nosotros lo que es la parte de administración y negocios internacionales, donde se puede crear una página donde el productor, el campesino, maneje lo que es el comercio internacional, ¿sí? Que se incluye, no es solamente indicar el producto y ya en la página web, porque eso no sirve de nada. Es también cómo el empresario extranjero puede acceder a ese producto, ¿sí? Y cómo el campesino conozca cuáles son los pasos a seguir para poder comercializar el producto. Ese es como un proyecto que tenemos acá, ¿no? No sé, ojalá se pueda llevar a cabo. Estuvimos en reuniones, como les digo, esa es la idea también, que la universidad participe, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? No.
Bueno. Entonces, les voy a dejar pues una actividad, ¿sí? Pues cada 8 ustedes saben que tienen que entregar su actividad. Entonces, los que no les quedarían pues exonerados serían Jason, Francisco Palomino, Brian Prada, Rubén Urresta, Andrés Mauricio Nazate y Wilson Canchal. ¿Listo? De esa actividad. Les comento también, de la parte de logística y distribución de la materia, me piden también que tengamos una clase presencial, ¿sí? No sé si ustedes quisieran tener la clase presencial, hacerla el próximo martes, ¿les parece? O sea, el 16 de noviembre. Presencial, profe, y los que vimos por acá en Buga. No, a los que viven ustedes allá en Bogotá lo hacemos así, pero los que estamos acá en Pasto lo hacemos de manera presencial. Entonces, con los que están por fuera de la ciudad, entonces nos comunicamos o sea, yo les envío el link normal, ¿sí? Y yo les daría acá la clase si sería de manera presencial acá en la sede de Pasto. ¿Sí? Entonces, yo no sé, el 16 creo que, no sé qué es lo que tenemos, a ver. Me dejan entrar voy a entrar otra vez nuevamente a la página porque no sé a ustedes qué les parece, es decir, es opcional. Si ustedes quieren, se puede hacer la clase presencial, si no, pues dejaríamos constancia de que no queremos hacer la clase presencial. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Sí hacemos la clase presencial? Los de aquí de Pasto. Yo iba a preguntar eso, profe. Pues como yo soy de Cali, yo le iba a decir, ¿y nosotros cómo veríamos la clase? ¿La que van a grabar o...? No, sí, o sea, simplemente ustedes, yo me conecto normal. Y ya pueden mirar la clase. Entonces ustedes ingresan por el link y miramos la clase. Y con los demás, con los que están acá en Pasto, sí, de manera presencial. ¿Sí? Pues, profe, si es un requisito y si debemos hacerlo, yo no tengo ningún problema. Los demás. Para informar entonces que vamos a tener la clase presencial, a ver que nos designen un aula y con todos pues, los protocolos, ¿no? Entonces sería esa parte. Bueno, nosotros tenemos, ya sería cumplir estas dos clases, sería el 16 de noviembre y la final que sería el 23. Entonces, para el 16 de noviembre, es decir, dentro de 8 días, tendremos pues, su segundo parcial, ¿sí? Su segundo parcial que tendremos que mirar como el tema del segundo parcial que vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, ese sí lo vamos a hacer en plataforma, como les decía, ¿no? Vamos a tener la clase presencial y ustedes después presentarían su parcial, ¿no? Debido pues a que no haya sistemas ni nada, entonces lo haríamos como por lo que en internet, ¿no? Entonces lo haríamos ya, el parcial, por ejemplo, lo haríamos el 17, ¿parece? Profe, en nuestro caso, creo que la mayoría de mis compañeros tenemos clase el 17, o sea, el día siguiente tenemos clase. Tenemos clase martes, miércoles y viernes. O si lo habilita el día jueves sería. No sé si los demás compañeros tengan clases.
¿Me escuchan, chicos? ¿Aló? ¿Aló, niños? Sí, señora, ya. Sí se le escucha. Ya, entonces no sé qué sería, qué pasó, bueno. Entonces que se cayó la plataforma. Entonces, yo les decía es que nosotros tenemos la clase presencial el 16 y yo les dejaría el parcial, que sería el cuestionario el 16 para que lo entreguen el 17. ¿Listo? Sobre el tema, pues va a ser lo de la distribución física internacional. ¿Listo? Entonces la distribución de todos los que miramos las clases de distribución física internacional. ¿Sí? Es un cuestionario. Profe, qué pena, lo que sucede es que nosotros el 17 tenemos clases. Nosotros tenemos disponibilidad, pues creo que la mayoría de mis compañeros el 18. Ah, entonces, ¿sí? ¿Estaría bien el 18? Sí, profe. Sí, profe, mejor el jueves 18. De otras sedes. Sí, profe, me parece. ¿Sí? Sí, sí, profe. Entonces los dejamos para el Profe. 18. ¿Sí? ¿El resto de los demás compañeros tienen clases o están de acuerdo? Pero es que, por ejemplo, en el caso mío, yo el jueves 18, yo los jueves tengo otra clase, ¿no? Verán, ¿no? Es Los que, de la sede de Ipiales también, profe, tenemos clase los ya. jueves. Es que yo les voy a dejar el cuestionario habilitado del 16, o sea, del 16 de noviembre hasta el 18. Ahí ustedes miren, los que quieren ir egresando lo van haciendo y van realizando su cuestionario. ¿Listo? Listo. Ah, ya, va a ser un cuestionario con tiempo, así como... Con tiempo, como... de 16 a 18, el que tenga disponibilidad, ¿no? Tenga disponibilidad. Listo, ya. No, yo puedo el 16, yo puedo el 17, no, yo puedo el 18. Entonces depende de ustedes. ¿Listo? Y el 16 tenemos la clase presencial en la sede con los chicos de Pasto. Y los demás nos conectamos nuevamente por Teams. ¿Ya? Profe, a las 7, ¿cierto? Sí. Iniciaremos entonces con la clase, el 16. Entonces, el tema es la distribución física internacional, del tema del parcial, los tipos de distribución que miramos hoy, ¿ya? Y el 23 tenemos el parcial final, ¿ya? Que vamos a... El parcial final, si ya es el último tema que les voy a explicar el 16. Ese va a ser el parcial final. ¿Ya? Que va a ser también un cuestionario. Ese sí lo van a hacer en clase. El parcial final durante clase, en plataforma. ¿Ya? Eso sería. ¿Preguntas, dudas que tengan? Antonio, Julián, que es Jason, Wilson, Sofía. No, profe. ¿Está Para claro? mí está claro. Bueno, Está muy claro, profe. Bueno, muy bien. Entonces, Sí, señora, claro. Los espero el 16 en la sede. Arrancamos. Entonces, yo voy a estar a las 6:30 y van llegando, ¿no? Para ir arrancando y terminar, pues, a tiempo y informar también que vamos a tener la clase presencial y con todos pues, los protocolos. Ustedes ya saben, la utilización pues, allá pues tienen el alcohol y demás, pero llevar pues, el gel, el tapabocas, bueno, ya sabemos, ¿no? Eso sería, chicos. Bueno, entonces que descansen, que tengan una feliz noche. Muchas gracias por la atención. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Listo, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.